Así que, bueno, de última debe estar grabada y tendrá ahí algún intervalo en el cual no hay nada. Pero bueno, cualquier cosa, si no, bueno, no era un contenido tan inencontrable en todos los libros. Eh, la clase pasada, básicamente, habíamos estado jugando con operadores permutación, que en principio no tienen un claro equivalente físico, en el sentido de que son una simetría, porque conmutan con el hamiltoniano y bueno, y básicamente lo que hacen es agregar eh, rótulos para los estados, gracias a los cuales uno puede, bueno, remover la, la degeneración de intercambio, que habitualmente se denomina, eh, y eh, también después de introducir el operador permutación, básicamente uno termina en base al operador permutación formulando una serie de otros operadores con propiedades muy bonitas como el simetrizador y el antisimetrizador, cuya principal función es que separan al espacio de estados entre estados totalmente simétricos y estados totalmente antisimétricos, obviamente simétricos y antisimétricos con respecto al operador, a la permutación, ¿sí? Y bueno, y también aprendimos que la dimensión de esos espacios en realidad se puede escribir, si no hay degeneración, no hay nada, se pueden escribir de forma bastante sencilla. Y Y también que, bueno, que salvo en el caso paradigmático de un sistema complejo compuesto por dos subsistemas, salvo en ese caso, en general, eh, los espacios totalmente simétricos, los espacios de estado totalmente simétricos y el espacio de estados totalmente antisimétricos, la suma de las dimensiones de esos dos espacios es menor que la dimensión del espacio producto. Así que, bueno, eso lo que dice es que, bueno, en principio seguro en el espacio de Hilbert completo del sistema hay estados que no son ni simétricos ni antisimétricos, pero que los estados que uno considera interesantes para partículas idénticas cuánticas, bueno, o son simétricos o son antisimétricos. Y por último, todo eso lo habíamos terminado de resumir en algún sentido en lo que se conoce como el teorema de espina estadística, que básicamente lo que dice es que los fermiones, las partículas de spin semientero, tienen función de onda totalmente antisimétrica, mientras que las partículas de spin entero tienen función de onda simétrica. Eh, Les comenté solamente a nivel de comentario porque en cuántica 2 la verdad no hay muchas mayores consecuencias de que, bueno, esto en realidad parece ser una, digamos, algo intrínseco de las partículas en las teorías más elementales que uno tiene de la física, más elementales, en las teorías más sofisticadas sobre partículas elementales que se tiene en la física, bueno, las partículas materiales en general, mientras más elementales son, bien, si son realmente elementales, al menos de acuerdo al modelo estándar, bueno, tienen spin semientero. Y bueno, y a las cosas de spin semientero en general, uno se refiere a ellos como fermiones, genéricamente, eh, mientras que a las cosas con spin entero, bueno, la gente se refiere habitualmente como bosones, en el contexto de partículas, por supuesto. Eh, Así que eso, eso funciona bastante bien. Eh,
Lo interesante, esta relación del teorema de espina estadística, ya había sido de alguna forma anticipado o era muy razonable. Nosotros lo que vamos a pensar, por una cuestión de que es más general, vamos a pensar que el teorema de, espero que se me calibre la letra, el teorema de espina estadística, engloba lo que habitualmente se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Donde básicamente el principio de exclusión de Pauli es formulado en 1925, o sea, es claramente, precede o está eh, claramente eh, postulada antes de que se presente la ecuación de Schrödinger, antes de que se logre eh, deducir el espectro del átomo de hidrógeno, deducir en el sentido de que son los autovalores de la ecuación de Schrödinger para un problema concreto. Y el principio de exclusión, al menos como lo formuló Pauli, básicamente lo que dice es que dos fermiones, no, obviamente, en realidad no, eh, Pauli no estaba pensando en fermiones, sino que estaba pensando en electrones. Dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico individual. Esto parece bastante inocente en algún sentido, que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico individual y básicamente yo me imagino, si bien nunca vi no he visto el artículo o la conferencia o donde Pauli enuncia su principio, pero yo me atrevería a decir que casi seguramente estaba tratando de entender los átomos multielectrónicos, es decir, para esa época ya se entendía bastante bien el modelo de Bohr, es decir, realmente se sabe, digamos, el modelo de Bohr del átomo hidrogenoide se puede extender en principio para, para átomos con más electrones. Es complicado, pero también estaba esta idea de que, bueno, de que los, la única forma de explicar los espectros de átomos multielectrónicos era que los electrones que estaban presentes en esos átomos jugaran papeles como muy distintos. O sea, ¿no? Inclusive cuando el átomo estaba en su estado de energía más baja, los electrones no parecían estar todos ocupando básicamente el mismo rol. Y la forma de entender esto en realidad debería ser bastante simple si uno piensa, por ejemplo, en las energías de ionización de los distintos átomos, ¿sí? Eso era una cosa que en realidad, gracias a la química, gracias a la física química, se entendía muy bien. Lo que en general se veía era que la energía de ionización, o sea, la energía necesaria para sacarle un electrón a un átomo, eh, esa energía de ionización es una función creciente en general de del número de electrones. Es decir, el arrancarle un electrón es
más fácil para un átomo multielectrónico que para un átomo eh, de, que para un átomo con poquitos electrones. De hecho, creo que si buscan por ahí van a encontrar que la energía de ionización respecto al estado fundamental más grande en realidad es la del átomo eh, de hidrógeno. También, o sea, no solamente estaba esta información, lo cual hacía pensar de alguna forma que los electrones, si la energía de ionización es cada vez más chica, o es relativamente chica, lo que uno puede pensar es que, bueno, o sea, uno ya aprendió que los estados ligados tienen, para los átomos hidrógeno y para los átomos en general, los estados ligados tienen energía negativa, el estado fundamental. Entonces, lo que quedaría claro es que, bueno, eh, si a medida que el átomo es cada vez más pesado, cuesta menos arrancarle un átomo, esos electrones, por así decirlo, están más cerca del, del cero del potencial que en el caso hidrogenoide. Entonces, está fuertemente la intuición de que los electrones esos no estaban todos, digamos, si todos los electrones pudieran ocupar el el mismo estado cuántico, por así decirlo, todos podrían estar en alguna órbita eh, de algún tipo. Y bueno, de hecho se podían seguir haciendo experimentos, los experimentos posteriores confirmaron estas cosas. Eh, en realidad, uno puede ionizar un átomo con radiación cada vez más energética, ¿sí? Eh, y lo que se fue descubriendo es que, bueno, que los electrones en estos átomos pesados pueden estar ligados con energías muy distintas. Los que, los que menos ligados están pueden tener una energía muy pequeña, seguro menor que un Rydberg, y en átomos pesados los electrones, hay electrones realmente muy ligados, lo cual daba toda esta idea de que hay un conjunto de estados posibles eh, donde pueden estar los electrones en un átomo multielectrónico. Entonces, digamos, la idea clásica de lo que uno hubiera pensado es que si los electrones fueran partículas clásicas y hubiera un nivel de energía permitido en el cual pudieran entrar todos, uno pensaría, bueno, todos tratarían de estar en ese menor nivel de energía. Lo que el razonamiento es que si hay un montón de electrones que en el estado fundamental del átomo ocupan niveles de energía muy distintos, entonces tiene que haber algún principio que diga que esos electrones ocupen, bueno, niveles de energías muy distintos. Entonces, así fue como el buen Pauli, aparentemente, creo, pero estoy casi seguro, se debe haber imaginado el principio de exclusión. Entonces, este principio de exclusión le permitía, bueno, fabricar estados fundamentales, pero con energías muy altas, lo cual es como una idea como muy bella. Y uno, bueno, alguna gente, digamos, es más o menos sencillo ver que efectivamente el principio de exclusión y el teorema de espina estadística se toman de la mano, porque si uno tiene algo, un estado, por así decirlo, si uno tiene algún estado que está caracterizado por números cuánticos alfa uno, pero en algún momento uno tiene dos numeritos cuánticos que son exactamente iguales, ¿sí? Si uno aplica el operador, el antisimetrizador a un estado de este estilo que tiene dos, eh, dos números cuánticos iguales, esto devuelve básicamente un cero. Sí, eso. ¿Y por qué? Porque básicamente va a aparecer un signo menos cuando se intercambien esas dos partículas
Y bueno, no hay mucha forma de hacer estados totalmente antisimétricos si hay rótulos iguales dentro del estado. Entonces, esta visión, que es la de que hay estados totalmente antisimétricos para los fermiones, es totalmente compatible con esto de que dos fermiones, dos electrones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico individual. Y todo eso obviamente viene dado gratis del teorema de espina estadística. Eh, Podemos hacer o sea, desde algún punto de vista la cosa se termina acá, digamos, de las partículas idénticas. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Básicamente cuando uno va a resolver un problema de muchas partículas, por ejemplo en física del estado sólido o en un montón de experimentos, lo que uno tiene que decidir es bueno, cómo son esas partículas idénticas entre sí. Si tienen spin semientero, si tienen spin entero, hay una serie de cosas que uno tiene que hacer. Tiene que decidir si las partículas son interactuantes, no interactúan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a jugar un poco con eso, vamos a jugar con cómo se comportan las cosas en el caso de tener un conjunto de partículas idénticas, no interactuantes. Y uno podría pensar por qué son tan interesantes las partículas idénticas no interactuantes. Y bueno, la respuesta viene de la mano, tanto de la mecánica estadística como de, de la cuántica, ¿sí? Primero, las partículas idénticas no interactuantes en general uno las considera gases, ¿sí? Más allá de cuál sea la densidad efectiva de partículas por unidad de volumen. Pero lo que tiene de interesante las partículas idénticas no interactuantes es que obviamente el espectro, o sea, lo que tiene esto de interesante es que el espectro del sistema com- compuesto eh, puede construirse a partir del espectro de las partículas individuales. Y esta es la principal ventaja de un sistema de partículas no interactuantes, ¿no? O sea, básicamente lo que uno tiene es que si el hamiltoniano de una partícula uno lo puede escribir de alguna forma, realmente estamos pensando en términos de partícula, tenemos algo parecido bueno, a un hamiltoniano, muy al estilo Schrödinger, o sea, algo que es energía cinética más una energía potencial. Entonces el hamiltoniano del sistema de n partículas es claramente una suma desde I1 hasta n de h sub i. No hay términos de interacción. Entonces, las cosas se pueden hacer relativamente simples, si uno asume que, bueno, que, que uno conoce mucho del sistema de una partícula, ¿no? Básicamente lo que uno puede asumir es que tengo soluciones de esta cosa y además pienso, bueno, que si uno tiene dos de estas funciones,
eh, uno quiere que esto sea, o sea, realmente es la base del hamiltoniano, ¿sí? Y ya dijimos que los operadores permutación son una simetría del sistema. Entonces, básicamente lo que uno debería tener es que el hamiltoniano del sistema de n partículas debería conmutar con, bueno, cualquier intercambio que uno proponga, cualquier operador de permutación con distintos numeritos que uno proponga. Este conmutador tiene que ser igual a cero. Este es el hamiltoniano del sistema de n partículas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer respecto a esto? Y uno puede agarrar y decir, bueno, uno puede estudiar, ¿sí? Se puede estudiar los autovalores de Hn, ¿sí? Y uno puede agarrar y postular una función de onda que sea la función de onda más simple que a uno se le ocurre, que es lo que uno haría si no tuviera esta obsesión por las partículas idénticas. Uno lo primero que se le ocurriría para construir una función de onda producto es agarrar y decir, bueno, hago el producto de n funciones de onda, ¿sí? Acá no está dicho, pero claramente cada una de estas phi, alfa i depende solamente de las coordenadas. Esto le vamos a poner un alfa i para que toda la notación sea consistente. Lo que uno espera es que esta phi alfa i solamente depende de las coordenadas de una partícula. Entonces, esta función producto va a depender de las coordenadas de absolutamente todas las partículas. Una cosa que es interesante ver es que queda claro que al ser partículas no interactuantes, la función producto es un autoestado de el hamiltoniano del sistema de n partículas, ¿sí? Esto básicamente es igual a una e sub alfa hasta alfa sub n por psi n alfa 1 hasta alfa n, donde esa E, esa energía que depende de n índices, no es otra cosa que la suma desde i igual a 1 hasta n de cada una de esas energías, que en principio son conocidas, ¿sí? O sea, un, uno puede asumir que el problema de una partícula uno lo conoce bien. Entonces la energía del sistema de n partículas uno lo va a poder conocer de alguna forma. Ahora, en principio, en principio, esta función producto podría ser cualquier cosa, porque no hay restricciones a cómo son alfa 1 y alfa n, ¿sí? Entonces hubo gente que dijo, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para asegurarme que esa alfa 1, que estos índices, por ejemplo, sean compatibles eh, con tener un problema de fermiones, ¿sí? Básicamente lo que uno diría es que, bueno, eh, es posible que para fabricar la, la función de onda del problema de n fermiones, lo que uno tendría que hacer es aplicar el operador antisimetrizador a esta función producto con la nota, digamos así, con la suposición de que entre alfa 1 y alfa n no hay índices repetidos, no hay esos números cuánticos, son todos distintos. Slater se dio cuenta de una cosa muy simpática, que es que el determinante, el determinante de una matriz está.
básicamente eh, eh, construido en base a un, a un tensor totalmente antisimétrico, ¿sí? Uno puede definir que el determinante de una matriz es algo así como el determinante de, perdón, esto es una suma que va desde I1, 1, I2, 1 y sub n, 1, todos hasta n, ¿sí? ¿De qué? Y, bueno, básicamente de un epsilon I1, I2 hasta I sub n, y esto es una cosa que es conocida de, bueno, desde, desde básicamente álgebra 2. Todo esto se puede escribir en términos de, bueno, los elementos de la matriz. Alguna cosa por el estilo, ¿sí? Esto es una de las formas de ver un determinante. eh, no es la más obvia, pero es una de las n definiciones del determinante de una matriz, y que uno sabe bueno, que depende de este tensor totalmente antisimétrico, y lo que uno sabe es cierto, es, digamos, el determinante es una función que básicamente es una suma de términos en las cuales uno va poniendo distintos tipos de combinaciones de los elementos de la matriz, ¿sí? Es una función que depende de productos de n términos de la matriz. Si la matriz es una matriz n por n, el determinante es una combinación lineal de términos que son productos cada uno de n términos de la matriz, ¿no? Y, y el tener acá este tensor de Levi-Civita me asegura que el segundo índice no se repite nunca, ¿sí? Y eso es bueno porque entonces en los distintos términos siempre hay, bueno, una única combinación eh, de los numeritos I1 a I sub n, entonces se dio cuenta de esto, entonces dijo, bueno, pero eso me sugiere fuertemente cómo construir una, una función de onda totalmente antisimétrica. Uno puede fabricar una función de onda totalmente antisimétrica con números cuánticos alfa 1 hasta alfa n, ¿sí? Básicamente como 1 sobre la raíz cuadrada de n factorial y un determinante. ¿Y qué determinante pongo? Y pongo un determinante al mejor estilo, eh, es uno pongo en vez de poner como columnas del determinante a la matriz, ¿sí? Bueno, puedo agarrar y decir, bueno, en una de esas lo que me conviene es escribir, por ejemplo, que el índice de columna sea la partícula. Mientras que a medida que voy cambiando de columnas, voy cambiando de, eh, de partícula, ¿sí? Entonces, a lo largo de una fila, siempre mantengo constante alfa 1, ¿sí? Es como en el determinante, recuerden que, por ejemplo, el determinante de una matriz, uno lo escribe con este simbolito y dice que acá tiene M11, M12, eh, hasta M1N, después viene M21, M22, hasta M2N, acá tenemos M sub N1 y M sub NN.
Eso es si uno tuviera una matriz. En el caso del estado, lo que me conviene poner es la función de onda, que depende del, del número cuántico alfa 1, y voy cambiando las partículas. O sea, el índice de columna es partícula. El índice de columna es partícula y el índice de fila es el estado cuántico. Entonces acá voy a poner psi alfa 2 1 hasta psi de alfa 2 n. Si sigo bajando voy a tener perdón, de alfa n partícula 1, psi de alfa n partícula n, determinante. Y esto, como no hay, si utilizo las reglas del determinante, nunca voy a tener cosas repetidas. El determinante, recordemos que si tiene dos filas o dos columnas iguales, se anula. Por ejemplo, si alfa 1, si hubiera alfas repetidos, eso es básicamente equivalente a tener dos filas iguales. Y en ese caso, este determinante se anula. Entonces, eh, esta forma es muy económica, muy, muy económica. Eh, es una forma concisa de recordar cómo escribir la función de onda de un estado, ¿sí? De una función de onda de un sistema de n fermiones. Esto, por supuesto, tiene un nombre bastante divertido. Esto se lo denomina habitualmente, obviamente, se lo denomina determinante de Slater. Slater es una persona que hizo muchísimo por la física atómica y molecular, un tipo que, que trabajó muchísimo para tratar de formalizar todos estos aspectos de cómo escribir las cosas para sistemas de muchos electrones, básicamente, ¿por qué? Porque estaba profundamente motivado para tratar de entender cómo se comportaban los electrones en átomos multielectrónicos. Eh, Aquellos que, si alguno de ustedes se dedica básicamente a cosas que tengan que ver con física atómico-molecular, puede ser en el GEAN o en grupos como el estilo, o simplemente si se van a la Comisión de Energía Atómica, Slater aparece siempre. De hecho, tenía una serie de libros sobre propiedades de sistemas atómicos y moleculares, una serie de 5 libros, unos mamotretos terribles, pero que bueno, había muchísimas cosas. Interesantemente, obviamente, para n igual a 2, todo se puede hacer muy fácil. Para n igual a 2, el determinante de Slater, o sea, la función totalmente antisimétrica de índices alfa 1 y alfa 2, se puede escribir rápidamente como 1 sobre raíz de 2, el determinante de psi alfa 1, 1, psi alfa 1, 2, psi de alfa 2, 1, psi de alfa 2, 2. Y bueno, y si uno calcula el determinante, esto no es nada más que 1 sobre raíz de 2, psi de alfa 1, 1, psi de alfa 2, 2, menos psi de alfa 2, 1, psi de alfa 1, 2. Generalmente cuando se escriben estas cosas hay que tratar de, bueno, de poner un poquitín de cuidado. Eh, digamos, si estos son funciones, no hay mayor problema
con el ordenamiento, pero si uno piensa que esto es algo que está en el espacio, es, digamos, es la parte antisimétrica del espacio producto, esto es uno 2 y la parte antisimétrica, en general las cosas que dependen de las coordenadas de la partícula uno se ponen primero y las cosas que dependen de la de las coordenadas de la partícula 2 se ponen en segundo lugar y todo el mundo está contento. Hay que poner un poquito de cuidado en eso, pero... Y bueno, y entonces si uno tiene algún estado con que uno conoce cuáles son los... Uno puede construir la energía, ¿sí? Fíjense que cuál sería el razonamiento. Si yo tengo los niveles de energía de una partícula, y conozco todo, y tengo que colocar una serie de electrones en esos niveles de partículas, los tengo que ir colocando bueno, con, con digamos, obedeciendo al principio de exclusión de Pauli, ¿no? Hacer ejemplos es bastante sencillo, relativamente sencillo. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto sería, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa si uno conoce el espectro del, de una partícula? ¿Sí? Si uno tiene el espectro de una partícula, uno tiene una serie de niveles. No están equiespaciados, son cualquier cosa, ¿sí? Pero eh, vamos a decir que claramente, estos son los niveles de energía de una partícula. Entonces tengo 0, E1, E2, E3, ¿sí? Y esto es, mejor dicho, esto es el espectro de una partícula, ¿sí? Si uno tuviera, eh, si el Hamiltoniano es independiente del spin, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿cómo es el estado fundamental de un electrón? Si uno tuviera un electrón, vamos a ponerlo con... si uno tuviera un electrón, diría uno, bueno, uno tendría algo así. También podría, si fuera un único electrón, eh, podría ir para arriba o para abajo si el problema es independiente del spin. Pero si tengo dos electrones, lo que uno se imagina es que tengo que tener una cosa así. Entonces, vamos, vamos a hacer eh, esto que está acá es claramente, bueno, no sé si claramente, pero es razonable. Esto que está acá es el estado fundamental de dos electrones. ¿Sí? Esta es la energía. Energía. Energía del estado fundamental de dos electrones. Fíjense que si, de vuelta, la suposición es que H de una partícula es de la forma P cuadrado sobre 2m más una cierta BDR y que es independiente del spin. ¿Cómo sería el primer estado, vamos a decirlo así, cómo sería, y esta es una pregunta posible, cómo sería el, eh, el estado
energía de un sistema de 3 electrones. Electrones. Si uno tiene esos niveles de una partícula. Habitualmente, cuando uno está teniendo esto, bueno, la jerga usual es que estos son los niveles de una partícula, ¿no? Las cosas azules son niveles de una partícula. ¿Ok? Lo cual es como súper bonito. Pero ¿cómo podría acomodar 3 electrones? Eh, si yo de vuelta, si uno tiene, acá ya le erré, quiero trazar una línea. Si lo que uno tiene son, si estos ¿No son era los la niveles, suma la energía total? la energía total, sí, la energía total, queda claro que en este caso, la energía total, perdón, eso no lo había dicho, pero la energía acá es la energía del sistema de 2 electrones, es básicamente 0 por 2, lo que uno se imaginaría, ¿sí? Ahora, gracias por la acotación, muy buena. Pero fíjense que si uno tuviera 3 electrones, ¿sí? Y esto sí es importante, voy a tratar de dibujarlo a la misma altura. Si uno tuviera 3 electrones, ahí se pueden producir, y uno pensar en cuál es la energía más baja de un sistema de 3 electrones, lo que uno se da cuenta es que podría tener esto y esto, o uno podría tener eh, esto. Estas dos cosas tienen exactamente la misma energía desde el punto de vista de, digamos, la notación habitualmente es, perdón, no saqué el flechador. Fíjense que esto que está acá, la energía del estado fundamental del sistema de 3 electrones es básicamente 2E0 más E1. Y en este caso, la energía del estado fundamental es 2E0 más E1. Sin embargo, sin embargo, queda claro que estos estados son distintos, ¿sí? Fíjense que si uno fuera a escribir el estado que le corresponde a esto, uno diría, bueno, tengo que tener, ¿cómo serían las funciones, cómo sería una función producto posible? Y sería phi 0, le vamos a poner simbolitos, up 1, phi 0, down 2 por phi 0, perdón, por phi 1, down 3. Ese es un posible estado producto que tiene exactamente esta energía. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, el determinante de Slater que uno podría hacer, fíjense que los rótulos de los estados son 0 up, 0 down y 1 down. Entonces uno podría agarrar y utilizando esa lógica el, de que el determinante de Slater, el índice de fila es el estado, yo podría poner si 0 up 1, si 0 up 2, si 0 up
3 y después voy cambiando. Si 0 down 1, si 0 down 2, si 0 down 3, si 1 down 1, si 1 down 2, si 1 down 3. Y si hice todo, y bueno, y todo esto 1 sobre raíz de 3 factorial, y si hice todo bien, en principio nunca va a haber cosas que se repiten. ¿Ok? Y está bárbaro porque fíjense que los índices que tengo a disposición, las cosas que rotulan los estados, son realmente distintas. ¿Sí? O sea, el hecho de que igual para especificar el estado, yo tengo que agarrar y decir, bueno, elijo alguna base de, para el número cuántico de spin y digo up y down, no importa qué son, y estos son legítimamente es una base de estados posibles, ¿sí? Obviamente el estado producto, esto lo vamos a llamar, no sé, no me acuerdo cómo lo habíamos llamado, pero el estado producto que, que sale de acá es básicamente, bueno, si 0 up 1, si 0 down 2 y si 1 up 3. Puedo escribir un, un determinante de Slater similar utilizando estas cosas, ¿sí? Pero fíjense que inclusive en este caso tan simple, que, o sea, tengo el espectro de partículas, de partículas, eh, perdón, tengo los niveles de una partícula, fabricar tanto la energía de los distintos estados fundamentales tiene su complicación. Y además lo que uno se da cuenta, al menos en este caso, ¿sí? Es que dado que el hamiltoniano es independiente de la spin, en principio, por ejemplo, el estado fundamental del sistema de 3 electrones es degenerado. No así el de 4 electrones, porque si uno quiere fabricar el estado con menor energía posible con 4 electrones, la única posibilidad que tiene, bueno, en este caso es poner un spin up o en este caso poner un spin down, pero básicamente no hay, no hay degeneración, ¿sí? Un poco como en el caso del sistema de 2 electrones, ¿sí? Si esto no es degenerado, bueno, eh, el sistema de 2 electrones, la energía del estado fundamental no tiene degeneración, es básicamente 2 sub 0. Una cosa que uno tiene que prevenirse un poco, fíjense que acá estoy, básicamente para hacer estas cosas, estoy suponiendo que estos niveles de una partícula no tienen degeneración, ¿sí? Si los niveles de una partícula tienen degeneración, el esquema cambia, ¿ok? Entonces, típicamente uno puede agarrar y ahora que conoce justamente cómo es el uno podría ahora fabricar cómo es el estado fundamental de un sistema de n electrones si uno asume que los niveles de energía de una partícula tienen los números cuánticos parecidos a un, a un átomo hidrogenoide, ¿sí? Si uno, por ejemplo, tuviera, eh, uy, la verdad que es, si uno tuviera vamos a hacer las flechitas azules y las líneas azules,
¿sí? Fíjense que si uno tuviera, supongamos que uno tuviera ahora niveles que son que vamos a decir cuáles son los números cuánticos, ¿sí? Fíjense que si esto uno tuviera, que esto tiene un número cuántico que es de la forma, eh, si esto fuera de la forma n, y dale con no sacar el, el trazador de líneas, si esto fuera n sub r o n igual a 1, L igual a 0 y M igual a 0, mientras que esto es n sub r igual a 2, L puede ser igual a 0 o a 1, eh, etcétera. Esto es n sub r igual a 3, L es igual a 0, 1, 2, ¿sí? Lo que uno se da cuenta es que eh, el, la, digamos, el estado fundamental de cada una de estas cosas va a depender de, además uno puede agarrar y decir, bueno, eh, uno ya sabe cuáles son las degeneraciones de estas cosas si uno tiene los ¿cómo se llama esto? Los niveles de, si este Hamiltoniano es independiente de la spin, o sea, realmente es el átomo hidrogenoide, uno sabe que la degeneración de este es básicamente 2, mientras que la degeneración de este es 8, y la degeneración de este es algo así como tan, 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 18. ¿Sí? Y entonces uno puede ir entendiendo cómo es que se va construyendo la energía aproximadamente, cómo se va construyendo la energía o cuáles son los números cuánticos de los electrones en un átomo en la aproximación de, bueno, de potencial central. Fíjense que si uno dijera, bueno, tengo un átomo con, vamos a decirlo, vamos a ponerlo todo por supuesto entre paréntesis, perdón, entre paréntesis con comillas, pero si uno tuviera un átomo de 5 electrones, uno se da cuenta que básicamente el, la forma de saber cuál es la energía es bastante simple, ¿sí? La energía es muy simple. eh, la energía es muy simple. Eso es, papam, papam. Vamos a ponerlo con, no, tenemos que ponerlo con azul. Fíjense que en el estado, digamos, acá no hay problema. Acá hay solamente una forma de poner dos electrones. Ahora, acá arriba hay una cantidad enorme de posibilidades de cómo poner los electrones. La degeneración de esos niveles es bastante alta, ¿sí? Entonces, en general, muchas veces uno escribe solamente la energía de estos estados. Bueno, me sale un poco pequeña la. Ahí están los otros tres electrones. Pero la cantidad de la degeneración de, de esta cosa que está acá es bastante complicada. Entonces, básicamente lo que uno tendría que pensar, bueno, tengo 8 posibles estados, 8 posibles rótulos, ¿sí? Todos los rótulos
que están acá. eh, eh, Acá tengo que poner que m va desde L hasta menos L, ¿sí? En este caso, sí, uno podría decir, bueno, uno podría llegar a deducir cuál es la degeneración de poner estos tres electrones acá, eh, bueno, utilizando cuál es la dimensión de este espacio, ¿sí? Este espacio tiene a su disposición 8 rótulos distintos y bueno, y entonces ahí se podría utilizar algunas de las formulitas que dicen cómo es la dimensión del espacio antisimétrico. Pero bueno, este tipo de cosas, este tipo de diagramitas, este tipo de- de dibujos, ¿sí? De técnicas mnemotécnicas, son las típicas cosas que ustedes van a tener que hacer en la guía, en los problemas, en cada vez que uno aparezca el sistemas de, de fermiones, sistemas de electrones, en general uno se ve obligado, por así decirlo, a hacer este tipo de tareas, ¿sí? No es excesivamente complicado, pero bueno, tiene hay que ponerle un poquitín de cuidado. En general, los bosones son bastante ¿cómo podemos decir? Civilizados, ¿sí? Pero bueno, viéndolo ahora, diría que podemos hacer una interrupción, un- unos 10 minutos, y después seguimos con el apunte. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es hacer algunas cosas generales para los bosones y vamos a hacer algún par de ejemplos famosos de, de algunos ejemplos más de esto de decir, bueno, ¿qué pasa si conozco el espectro de, de, de una partícula que puedo agarrar y decir del espectro del sistema de N, bueno, de N fermiones, N bosones, con algunos ejemplitos más. Yo calculo que no vamos a ir más allá no creo que lleguemos a magnetismo, así que probablemente magnetismo quede para la clase que viene. Pero bueno, sea como sea, seguimos en 10 minutos, ¿ok? Dale, profe.
Bueno, vamos a continuar con la clase. Eh, digamos, construir energías de estados de partículas no interactuantes no es tan complicado, digamos, si uno es cuidadoso con cómo son los niveles de energía de una partícula. eh, en realidad es bastante simple porque básicamente uno puede dibujar bolitas y sabiendo cuántas bolitas pueden entrar en los distintos niveles no es complicado. Obviamente contar la degeneración es un tema un poco más delicado. En general lo que tratan los ejercicios de la guía es que uno vaya haciendo como que uno se vaya familiarizando con las distintas reglas, como para tratar de sistematizar un poco las cosas. Yo en general lo que sugeriría, sobre todo si uno no tiene mucha práctica, es bueno, proceder con mucho cuidado y tratar de ir bueno, verificando las cosas. De todas formas, si uno logra identificar algún conjunto de números cuánticos razonables, construir el estado de fermiones es básicamente hacer el determinante de Slater. Y en general está demostrado que bueno, los fermiones son bastante más tricky, más, más tienen así más complicaciones que los bosones. No es que los bosones no las tengan, pero bueno, los fermiones en general son más complicados. Además, por cuestiones históricas, en realidad, digamos, eh, la mayor parte de los fenómenos de interés que uno va a analizar durante la licenciatura en particular están todos asociados a los electrones. Hay muy pocas cosas que estén asociadas a bosones, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre conviene tratar de familiarizarse lo más posible con los electrones. Estoy seguro de que, por lo menos si bien es cierto que en, en termo uno le da básicamente más o menos la misma importancia desde el punto de vista teórico a la distribución de Bose-Einstein y a la de Fermi-Dirac. La realidad es que la de Fermi-Dirac aparece constantemente. Constantemente aparece la distribución de Fermi-Dirac porque de vuelta, por ejemplo, en los sólidos, la mayor parte de las propiedades interesantes están realmente relacionadas a propiedades electrónicas. Hay muy poquitas cosas que estén relacionadas fuertemente a, bueno, a los núcleos y a bosones, que las hay, pero en general es más fácil tratarlos, mientras que los electrones son complicados en muchas cosas. Si bien una de las cosas que ustedes van a aprender en física del sólido es que al menos para los sólidos cristalinos comunes en bulk, la aproximación de electrones independientes funciona fabulosamente bien, con lo cual a los fines prácticos los electrones en los sólidos, en bulk, para la mayor parte de las aplicaciones básicamente se pueden tratar como un gas de electrones libres, ¿sí? Eh, de hecho, si uno no hace superconductividad o teoría de sólidos cuánticos, en general nunca se va a encontrar con un problema de electrones interactuantes eh, en sólido en la licenciatura. Pero bueno, eso son cosas que irán descubriendo con el tiempo. Eh, bien, para bosones lo único que vamos a decir
eh, Black, ¿qué? Para bosones, eh, de vuelta, sobre todo porque uno en cuántica 2 básicamente está interesado en átomos multielectrónicos y cosas por el estilo, lo único que vamos a decir es que el estado simétrico con índices alfa 1, alfa n, en general se puede escribir de una forma bastante compacta como 1 sobre la raíz cuadrada de n factorial, donde n es el número de partículas, y después n sub 1 factorial a n sub n chico factorial, eh, la suma sobre permutaciones, ya vamos a aclarar qué significa cada cosa, de las permutaciones sobre los estados, el estado producto psi alfa 1, 1 a psi alfa n, n. Y, y estos n sub 1 a n sub n, básicamente tienen que, n sub i, podemos decirlo, esto es la multiplicidad del rótulo eh, alfa sub i. Es decir, en, en, en bosones no hay absolutamente ningún problema de que los índices, los rótulos alfa sub i se repitan todos. ¿Por qué? Porque los bosones pueden estar en estados totalmente simétricos, ¿sí? Entonces, como están en estados totalmente simétricos, la realidad es que el número de cosas disminuye mucho, el número de cosas posibles disminuye mucho. Fíjense que, por cierto, uno debería tener que la suma desde i igual a 1 hasta n grande de n sub i, esto tiene que ser exactamente igual a n, ¿sí? Y bueno, y todo cierra maravillosamente recordando que 0 factorial es igual a 1, ¿no? Esa es la... Hay que recordar esa, esa linda definición. Eh, y Eh, bueno, hay formas de reescribir esto, no son particularmente interesantes, están puestas en casi todos los libros, así que las pueden, las pueden mirar. Esta suma es absolutamente sobre todas las permutaciones posibles de índice, ¿sí? Así que por eso hay que, para descontar los resultados distintos, hay que poner estos números factoriales acá abajo, ¿sí? Si uno solamente cuenta las permutaciones distintas, o sea, las cosas que dan un estado producto distinto, el resultado cambia un poquito y se escribe de otra forma, pero no es así como quien dice lo más interesante del mundo. Eh, solamente por las dudas, se la vayan a encontrar por ahí. Algunas veces lo que la gente escribe es que el estado simétrico con índices alfa 1 a alfa n, o sea, de un sistema de n grandes partículas, esto en realidad se puede escribir como una suma sobre n1 factorial hasta n sub n factorial, todo sobre n grande factorial, la suma prima, la suma sobre permutaciones distintas, ¿sí? Permutaciones, donde prima, básicamente lo que quiere, no, primero vamos a terminar de escribir eh, en realidad simplemente uno puede poner no, psi de alfa 1, 1 a psi de alfa n, n, y esa prima quiere decir
las permutaciones distintas. Fíjense que es como interesante el caso este porque, por ejemplo, si uno quiere construir psi sub s con alfa uno alfa uno alfa uno, básicamente eso es exactamente igual a psi de alfa uno uno, psi de alfa uno 2 hasta psi de alfa uno n. Y está bien, o sea, hay solamente un estado que es totalmente simétrico donde todos los bosones ocupan exactamente el mismo nivel, ¿sí? Este estado, por lo menos hay que escribirlo una vez en la vida, eh, es claramente el estado, esto que está acá, es claramente el estado que uno asocia usualmente con lo que se llamaría condensación de Bose. De alguna forma, bueno, es condensación de Bose si alfa 1 es claramente el estado fundamental de eh, estado fundamental del Hamiltoniano de una partícula. Eh, una cosa que yo les había dicho a ustedes, eh, vamos a dejar de presentar momentáneamente eso y voy a presentarles una ventana de navegador nuevita. Uno puede buscar, por ejemplo, no sé, condensación de Bose en gases de átomos eh, fríos, ¿sí? Y bueno, salen distintas cosas. Como ya sabemos, no hay ningún problema en mirar las cosas en Wikipedia, por ejemplo. Y bueno, eh, esto que está acá es una de las muestras de, digamos, es una de las cosas experimentales que se suele analizar para efectivamente comprobar que existe el, el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Y fíjense que acá a pesar de todo, a pesar de que es la wiki, tiene como quien dice muy claro las cosas desde el principio. Acá dice, debido al principio de exclusión de Pauli, solo las partículas bosónicas pueden tener este estado de agregación. Si lo que se enfría es un gas de fermiones, entonces lo que se obtiene es un líquido de Fermi. Y bueno, y por ejemplo, si cualquier cosa que vean van a ver que las fechas son muy bonitas. Por ejemplo, en junio del 2020 se pudo hacer un condensado de Bose-Einstein en la Estación Espacial Internacional. Eh, si leen un poco van a ver que el desarrollo teórico, bueno, se hizo en realidad desde bastante temprano. Eh, Básicamente son las cosas que ustedes deberían haber visto en termodinámica y mecánica estadística, o sea que salen algunas funciones particulares, sale la función de onda de Broglie y un montón de cosas, mientras que la obtención en laboratorio, sí,
si la miran, van a ver que bueno, lástima que... Bueno, acá está. Básicamente se asume de que la primera vez que se obtuvo realmente un condensado de Bose-Einstein Laboratorios en 1995, lo cual para los tiempos de algo tan básico es como, es como una fecha bastante reciente, pero fíjense que básicamente recién en los últimos años del siglo pasado se logró, bueno, tener la tecnología lo suficientemente buena como para realmente poder decir de que se tenía un perdón, un condensado de Bose-Einstein, así que por las dudas ustedes hayan visto en, 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 en termodinámica, superfluidez, helio superfluido y ese tipo de cuestiones, hay que tener un poquito de cuidado porque no son exactamente lo mismo, pero sí, la superfluidez es un ejemplo de, de, eh, de cosas que le aparecen a los bosones. La superconductividad, bueno, ya es más complicado ver por qué la superconductividad está asociada a bosones, pero supongo que si hacen eh, sólidos cuánticos podrán llegar a ver algunas cosas de ese estilo. Pero bueno, es bastante interesante las cosas que se pueden sacar simplemente del condensado de Bose-Einstein. Que los bosones se comportan de formas muy distintas a los fermiones, también tiene algunas consecuencias muy, no sé si decir profundas, pero tal vez sea el término justo, en láseres. En láseres hay un par de fenómenos que si uno no piensa en los fotones de un láser como bosones, son difíciles de entender. Hay toda una terminología muy peculiar a a los láseres. Una de las razones por las cuales la, la emisión del láser es coherente y tiene todas las propiedades fabulosas que tiene es básicamente porque son bosones. Entonces, a los bosones les gustan estar en estados muy simétricos, de baja energía, toda una serie de cuestiones que bueno, no, por supuesto exceden totalmente eh, la finalidad de este curso. Eh, bien, por cierto, en el caso de los bosones, la energía del estado fundamental es trivial, ¿sí? Un sistema, si uno tiene niveles de energía, estos son los niveles de energía del hamiltoniano de una partícula, la energía del estado fundamental de un sistema de n bosones es básicamente n veces E sub cero. No hay ningún problema de tener todos los bosones en, en, en el estado fundamental, mientras que si por ejemplo uno dice que la degeneración de los E sub i es toda exactamente igual ¿cómo se llama esto? A uno, ¿sí? Eh, fíjense que entonces, por ejemplo, la energía de, de un sistema de fermiones, perdón, de n fermiones, por ejemplo, si tengo un número par de fermiones y es básicamente va a ser dos veces la suma desde i igual a cero hasta n menos uno sobre 2 E sub i, ¿sí?
para n par. ¿Ok? Básicamente esto que estoy diciendo acá, básicamente lo que puedo decir es que en cada nivel de estos, si esos niveles de energía no dependen del spin, voy a poder ubicar dos electrones y queda claro que este número en general es siempre mucho más grande que este que está acá. ¿Sí? Un ejemplo típico que se hace con esto es suponer eh, un ejemplo que es bastante bonito, es agarrar el espectro que uno conoce que tiene este tipo de propiedades, es que parece ni hecho a propósito, es justamente el oscilador 1D. ¿Sí? Para el oscilador 1D uno sabe que las energías, las E sub i, son todas de la forma básicamente I más un medio H barra omega. ¿Sí? Entonces la energía del estado fundamental de un sistema de n bosones no es otra cosa que n grande H barra omega sobre 2. Obviamente todo esto que estamos hablando es para partículas no interactuantes. Mientras que para fermiones se la puede escribir de una forma bastante compacta, ¿sí? La energía del estado fundamental de un sistema de fermiones, de n fermiones, es básicamente dos veces la suma desde n igual a cero hasta, hay una forma de generalizarlo, es la parte entera de n sobre 2, así uno no se tiene que preocupar por, por si n es par o impar, n más un medio, h barra omega, más un término que es justamente para compensar por si n es par o impar, que se puede escribir como la parte entera de n sobre 2 más 3 medios por h barra omega, por una cantidad que se suele llamar eta sub n. Esto es básicamente, podríamos decir, la energía del, del, del último electrón, ¿sí? Que está presente básicamente solamente si tengo un número impar de electrones, básicamente porque se define que esa eta sub n, mi caligrafía se está desconectando, eta sub n es básicamente 0 si n es par y 1 si n es impar. Lo cual es bastante razonable, ¿no? No es complicado. Eh, Básicamente, ¿por qué? Porque lo que uno se da cuenta es que en los niveles de abajo, digamos, si el número de partículas es muy grande, básicamente tengo un montón de niveles doblemente ocupados y eh, puedo, si tengo un número impar, el último nivel ocupado tiene exactamente esta energía. ¿Sí? Si hacen la cuenta, van a ver que queda muy fácil. ¿Sí? Esta es la energía de este último nivel, de este último fermión que puede estar desapareado si n es impar y si n es par, esto no está, y todos los electrones están de a 2 en los niveles de energía del oscilador armónico unidimensional. En particular, si n grande es exactamente igual a 2 veces, a 2K, a algún 2K grande, ¿sí? Todo esto se puede sumar, ¿sí? Y lo que uno encuentra es que la energía del estado fundamental se puede escribir exactamente como K más 1 al cuadrado por h barra omega. Simplemente lo que tengo que hacer es este término tirarlo y hacer esta suma como se hace cualquier suma de términos, eh, como uno viene haciéndola desde el principio de primer año. Eh,
Y esto a su vez se puede escribir como un medio de n más 2 h barra omega. Este resultado es muy interesante, básicamente porque me dice que, eh, upsis, ya estoy haciendo macana. Este resultado es importante porque, bueno, me dice que la energía de un sistema de fermiones no interactuantes puede crecer muy mucho, ¿sí? Habitualmente eh, la energía del último estado ocupado, ¿sí? En un sistema de fermiones, eh, esto es notación, pero es importante en particular para lo que viene para el futuro. En fermiones, en fermiones, la energía del eh, nivel de una partícula, la energía del nivel de una partícula eh, que está ocupado en un sistema de fermiones se llama, por costumbres importantísimas, se llama energía de Fermi. ¿Sí? Esta energía es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente fíjense que los estados excitados eh, aparecen por encima de la energía de Fermi. ¿Sí? Esa es digamos, si yo quiero fabricar un estado excitado de este sistema de n fermiones, lo que tengo que hacer es agarrar electrones y ponerlos en niveles más altos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la energía de Fermi es importante? Porque, de vuelta, los estados excitados, ¿cómo se escribe excitados? Supongamos que XC, excitados del sistema de n fermiones, los estados excitados del sistema de n fermiones tienen necesariamente, tienen energía más grande, o se forman, mejor dicho, no es que tienen energía, eh, se forman usando niveles de una partícula con energías mayores que la de Fermi. Y esto es fundamental, ¿no? Energía de Fermi.
Una de las primeras cosas que uno ve en sólidos, ¿sí? Es que, por ejemplo, para la mayor parte de los metales conocidos, ¿sí? La energía de Fermi, eh, por cierto, esto no tiene por qué ser obvio, ni mucho menos, pero para metales conocidos, en bulk, metales conocidos, la energía de Fermi es del orden de, puede estar entre 10 a la 3, sí, en realidad más que 10 a la 3, pero bueno, ponele, 10 a la 3, 10 a la 4 Kelvin. Ese es el orden de la energía de Kelvin, de la energía de Fermi. O sea, básicamente esto lo que me dice es que desde un punto de vista bastante, eh, bastante razonable, en realidad los electrones, el sistema de electrones en un sólido común, en el hierro, en la plata, en el oro, etcétera, etcétera, son, a los fines prácticos, son gases de electrones a muy bajas temperaturas, digamos, desde el punto de vista de que la energía de Fermi es tan grande, si uno compara la temperatura ambiente con la temperatura de Fermi, queda claro que la temperatura ambiente es mucho más chica. Entonces fíjense que lo que uno diría, bueno, en generar el gas de electrones en un sólido, en los metales conocidos, básicamente es lo que se llama un gas de electrones degenerado. O sea, está muy cerca de básicamente estar en el estado fundamental. Esto es, de vuelta, tiene consecuencias importantísimas sobre todo lo que es la física de los metales conocidos, ¿sí? Eh, Cosa que ustedes van a estudiar en física del estado sólido, y no es el único caso, digamos. En principio eso fue una de las cosas que también dije, por ejemplo, en el modelo de enanas blancas de Chandrasekhar, lo que uno ve es que bueno, que la energía de Fermi de, de los electrones en una estrella están básicamente, la energía de Fermi es del orden de varios millones de grados, lo cual hace que a los fines prácticos suena paradójico, pero eh, el, los electrones en una enana blanca se comportan básicamente como un sistema de un gas de electrones a muy baja temperatura. Lo cual es fantástico. Eso es una cosa de las cosas que uno aprende en termo y, y bueno, y acá como quien dice hacemos refuerzo cognitivo porque uno llega a, a estas cosas más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, esta consecuencia experimental la van a ver, la van a usar muchísimo en física del estado sólido. ¿Sí? En física del estado sólido, eh, uno vive calculando cosas cerca eh, del nivel de Fermi. Básicamente, la primera cosa que uno hace en sólido es empezar así con modelos muy simples, los modelos clásicos, precuánticos, y después en algún momento uno enciende la cuántica y hace gases de partículas no interactuantes y se da cuenta de que bueno, que hay muchísimas cosas que se pueden explicar en sólidos, básicamente con electrones no interactuantes, eh, libres o no libres. ¿Sí? En, en física del sólido, básicamente uno no ve casi consecuencias de que los electrones puedan interactuar entre sí.
Básicamente todo lo que uno tiene en cuenta es bueno, la interacción con los núcleos, eh, con los caros, lo que en lenguaje de sólidos se denomina carosos atómicos. Pero bueno, ahí vi ya que está entrando la gente del práctico, lo cual, buen día a todos. Eh, Así que yo diría que acá vamos a ir cortando. En principio no vamos a hacer muchos más ejemplos de, de cómo fabricar la energía de estados de fermiones y bosones o cómo se construyen los estados. Eso básicamente queda para el práctico. Eh, y lo único que nos queda de esta parte de partículas idénticas, yo calculo que la clase que viene lo terminamos porque no queda tanto, básicamente lo que queda es algo de notación, lo que se conoce como eh, la notación de número de ocupación, que no le vamos a dar así como quien dice mucha bolilla, pero que es una cosa buena e interesante mencionarla que existe. ¿Por qué? Porque cuando uno hace sólidos cuánticos lo vive usando, o cuando uno hace teoría de campos lo vive usando, y después lo que nos quedan son las propiedades magnéticas de un sólido que en realidad es un cálculo muy aproximado que justifica la aparición de lo que se conoce como el Hamiltoniano de Heisenberg, y eso calculo que no dura más que una clase, con lo cual partículas idénticas estaría terminado eh, esta semana, el 11 de noviembre, Eh, lo cual está bueno. Y, y bueno, y después con las dos clases de teórico que quedan, bueno, probablemente ahí le hagamos un acercamiento a la ecuación de Dirac, ¿ok? Pero el jueves sí o sí terminamos con la parte de partículas idénticas, al menos en cuanto a lo que queremos discutir, que es propiedades magnéticas. Y bueno, y ya con las cosas que hemos discutido hoy sobre cómo construir estados y las consecuencias sobre los átomos multielectrónicos y todas esas cuestiones, yo diría que la parte de partículas idénticas está bastante desarrollada. No sé si preguntas, sugerencias, hay algunas dudas sobre cómo sigue el cuatrimestre y los parciales o ese tipo de cuestiones. Si no hay nada. Ah, voy a cortar. Voy a cortar de la grabación.